Viajeros, viajeras, bienvenidos a Atenas. La idea es recorrer Atenas, maratón y un par de sitios más arqueológicos que hay por ahí y después prender camino hacia Estambul, en Turquía. Estuve mirándolo ayer y el camino de Atenas a Estambul son 1200 kilómetros. Grecia es un país bastante extenso y si ustedes miran en Google Maps la distancia parece nada, o sea, parece que es más lejos ir, no sé, de Sofía a Atenas, pero no, tampoco me importa demasiado conducir esa cantidad de kilómetros. Así que Gloria funciona muy bien, vamos bien. Y es solamente hacer 4 días wild camping hasta llegar a Estambul. Vamos a ver en qué resulta. Mientras tanto los dejo con el viaje. Carretera y manta. Detrás de mí es la famosa Acrópolis, que si bien estuvo siempre muy bien fortificado y era muy fácil de defender, ha caído por los diferentes imperios que han pisado Atenas. Tanto es así que si querés ver los mejores restos de la Acrópolis tenés que ir al Museo Británico o al Louvre en Francia. Lo que estás viendo ahí detrás es el antiguo anfiteatro de Dionisio, un emperador que debido a su megalomanía mandó construir este anfiteatro en su nombre. Este fue uno de los mayores anfiteatros de la antigua Atenas, ahí detrás la Acrópolis. Como ves, todavía se pueden observar los bancos o los palcos de honor en las primeras filas, como te mostré en el antiguo teatro griego de... no me acuerdo el nombre. Pero sí, ya te he mostrado estos anfiteatros. El otro era muchísimo más grande que este. Y tenés que tener en cuenta que todo esto se ve así ruinoso, como podés ver. Piedras sueltas y no mucho más, y reconstrucciones parciales, porque toda esta magnífica obra del pasado, todo esto data del año 300 a.C. e inclusive anterior. La Acrópolis tiene 3000 años de antigüedad. Fue abandonado después de la Edad Media, o en la Edad Media, fue totalmente abandonado. Se robaban las piedras de esto para hacer construcciones en la ciudad antigua de Atenas. Se robaban monumentos, se robaron todo, y después vinieron los ingleses y los franceses que también se robaron todo lo que quedaba. Entonces, hoy en día es muy difícil imaginarse la grandilocuencia de este lugar que tuvo la civilización en sus primeros comienzos, ¿no? Se dice que la democracia nació aquí en Grecia, que nuestro mundo civilizado de hoy en día tiene como cuna este sitio, la Acrópolis de Atenas. Atenas fue el centro neurálgico del mundo antiguo y este era el corazón del centro neurálgico. Así que vamos a ver allá la Acrópolis, vamos a subir ahí arriba y te la voy mostrando de a poquitos en estas imágenes. Una de las mejores cosas de la Acrópolis es que podés tener una visión de la capital, de Atenas, desde un poquito más alto de lo normal. Como ves, Atenas es enorme, se extiende bastante entre las colinas
que rodean o que construyen Atenas como capital, como ves, muchos de los anfiteatros, o este en particular, se siguen utilizando hoy día, este totalmente restaurado, donde se representan obras que hacen al patrimonio griego. En este caso, este anfiteatro es usado por el Ministerio de Cultura griego para ciertas representaciones de obras de teatro a la antigua usanza. Bueno, aquí estamos ya en la entrada de la Acrópolis. Como podés ver, este era el primer gran templo de la Acrópolis, lo que queda de él en realidad, y el capitel que iba ahí delante lo puedes ver en el Museo Británico, en Londres. Así es la historia, la escriben los que ganan, y los que ganan se quedan con todo. Bueno, aquí detrás de mí, el Partenón. Claro, la luz no ayuda ahora, pero eso que estás viendo ahí, a ver si podemos ir a la sombra y lo ves mejor por el contraste de la cámara. En la parte superior había toda una serie de bajorrelieves que no están puestos ahí, están en el Museo Británico de Londres. Si querés ir a verlo, tenés que verlo allá. Acá en Atenas han dejado muy pocas cosas, lo que básicamente no se podían llevar. ¿Por qué? Porque eran piedras para ellos sin valor, ¿no? Pero bueno, aquí tenés el Partenón y ahí la entrada a la Acrópolis. Y la Acrópolis siempre fue estratégica porque podías ver todos los alrededores. Ahora todo eso que ves ahí es Atenas. Todo eso, la ciudad blanca, que va hasta donde puedas ver, hasta donde da la vista. Es impresionantemente grande Atenas. La entrada de la Acrópolis está siendo reconstruida para que dar más o menos una idea de cómo era esto. No te olvides, como te decía antes, que la Acrópolis fue totalmente abandonada por siglos en la Edad Media y fue empezada a tenerse en cuenta después del expolio que hicieron los ingleses y los franceses a principios del siglo XX, a finales del XIX. Para construir todo eso, antes se usaban la mano de obra esclava y ahora se usan grúas industriales. Se clasifican las piedras y se tratan de recomponer o de armar el puzzle, el rompecabezas que fue ese monumento que está ahí en la entrada de la Acrópolis. Contrario a lo que puede parecer, el Partenón no era solamente columnas o no estaba al aire libre, sino que las columnas circundaban el templo que se encuentra adentro. Ahí estás viendo una de las paredes que están tratando de reconstruir. Como ves, aquí están piezas de la antigua Acrópolis, catalogadas y preparadas, y las que estaban muy destruidas serán reemplazadas por piezas nuevas. En algún momento el gobierno griego terminará de reconstruir esto o de darle la mayor forma posible. Como ves, ha hecho parches inclusive en las columnas. ¿Ves? Está en continuo proceso de reconstrucción el Partenón griego. Mira, ahí, como te dije, eso que falta ahí arriba, el triángulo que falta ahí arriba, está en el Museo Británico. Como ves, hay inclusive pedazos de columna. Esta columna fue tallada, esto fue tallado hace 3000 años. Es mármol, está pulido por el paso del tiempo, está áspero. No sé si lo llegas a ver ahí, está áspero. Y aquí está el sistema de encastre que tenían las diferentes piezas de mármol que hacían las columnas. Aquí está, mira, ahí tiene un pedazo de hierro. No se usaba hierro en la antigüedad, se usaba madera y después se usó bronce, hasta que después vino la posibilidad de usar hierro en la edad de hierro. Este es el capitel o la base de una de esas columnas. A esa parte que está ahí arriba, ¿la ves? Es esto que está aquí. Esto que estás viendo aquí es lo que queda del palacio de Electos. Electos fue el antiguo rey de Atenas en el año 430 a.C. y este templo fue erigido en su honor. No te olvides que estas piedras, este mármol, fue tallado hace 3000 años, que parecen poco, para la historia de la Tierra no es nada, pero aquí está el mármol resistiendo con todo su esplendor.
Ahí, no sé si lo podés llegar a ver, pero ahí arriba todavía se siguen viendo parte del bajo relieve que tenía el remate superior del Partenón. Tampoco hay que olvidarse que uno de los primeros imperios que pasó por aquí para destruir todo el arte griego fueron los persas. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando del paso de las Termópilas y la historia de Leónidas y los espartanos? Que si no viste el video de Esparta y de Leónidas y del monumento, todo eso, te lo voy a dejar por ahí arriba, o aquí o ahí, no lo sé, nunca me aclaro. Pero los persas estuvieron aquí y arrasaron con gran parte del patrimonio cultural griego, ¿no? Siempre sucede lo mismo, ¿no? La civilización que aplasta a la otra destruye todo su legado como parte de borrarlos de la existencia, ¿no? De como que no existieron, que lo único bueno que hubo fue el ejército conquistador, la nación conquistadora, que fue la que predominó. Entonces, para mostrar toda su magnificencia, tienen que demoler el pasado del anterior, si fue inclusive magnífico como en el caso de los griegos, para que no quede ningún rastro y que ellos permanezcan o prevalezca su cultura como la mejor de todas. Los griegos también hicieron lo mismo, ¿no? No es que los griegos hayan sido las víctimas de este comportamiento humano, ¿no? Fueron todas las civilizaciones lo hicieron, lo siguen haciendo hoy día, ¿no? Ahí están los musulmanes en Afganistán destruyendo todo el pasado arqueológico que existe en Afganistán, los budas y todo eso. Sí, sigue haciendo. En Siria los ejércitos invasores han robado muchísimo patrimonio. No te olvides que los romanos y los griegos llegaron a esas tierras y ahí se encontraron un montón de monumentos bien preservados y se los han robado. Se los han robado los británicos, se los han robado los franceses. Todo imperio ha o expoliado o destruido los rastros de los imperios anteriores. ¿Y qué nos queda para nosotros hoy día? Lo que estás viendo, un montón de piedras tiradas por todos lados. Uno de los monumentos mejores conservados se llamó en su momento, y que sigue llamándose en la actualidad, la Ágora de Atenas. En este caso es un edificio que tiene muchas características similares con el Partenón, pero es un poquitito más pequeño. Y la entrada promete, porque te muestra cosas como esta. El Partenón está ahí arriba, ahí se ve una parte, se ve el templo de Dionisio y ahí la entrada a la Acrópolis. Como puedes ver, esto era toda la ciudadela que estaba junto con la Acrópolis. Esta era la ciudadela de la antigua Atenas. Aquí todavía hay restos de algunas estatuas, de algunas ánforas y los restos o los cimientos de los que fueron muchos de los edificios más emblemáticos. Te preguntarás, ¿qué es un ágora? Bueno, ahora te lo cuento. Pero mira, eso que estás viendo es un pequeño edificio a escala de lo que fue el Partenón de Grecia. Y es uno de los monumentos mejor conservados de la antigua Grecia. No sé cómo se ha salvado, pero está ahí y por suerte lo podemos ver. Como ves, está en una zona arqueológica muy rica. Ahí, esto que estás viendo ahí y esta que estamos caminando ahora era una antigua calle de esta ciudadela o de la antigua Atenas. Y aquí lo que estás viendo es el antiguo alcantarillado. Para que tengas una idea, aquí había un templo como ese que estás viendo ahí. Lo que queda es esto que estás viendo, nada. Lo bueno de estar en esta zona, en la zona de la Ágora, es que no hay nadie a comparación de la Acrópolis. El Ágora es toda esta zona, la que le estaba mostrando antes. Esta era la zona administrativa de Atenas. Aquí estaban los palacios de justicia, estaban los edificios públicos más importantes. La sede gubernamental de la antigua Atenas se encontraba aquí. Y esto que está detrás de mí es el Efesión. El Efesión es un templo a Efesio. Y desde el siglo VII hacia el 1835 fue usado o fue empleado como una iglesia católica. Todavía se conserva, si estás viendo ahí, desde los tiempos de la Grecia antigua, los bajorrelieves en las piedras, como puedes ver. Ahí dentro, el templo. Es uno de los pocos templos, y creo que el único, que se salvó de la destrucción que efectuaron los persas sobre
la Grecia antigua. No te olvides que los persas y los griegos, como te conté con el tema de Esparta, estuvieron en guerra y los griegos les ganaron a los persas en Maratón, una ciudad que está muy cerca de aquí, y la guerra que tuvo lugar se llamó las guerras médicas. Tal vez hayas escuchado hablar de ellas en el colegio, mientras estabas mirando pasar las moscas, tu profesora o profesor de historia te contó esto y tú, o vos ya no te acordás, pero sí, aquí está esa historia que te comentaron. Y esto fue uno de los pocos monumentos que se salvó de esas guerras, de las guerras médicas. Si querés tener una idea de cómo era el Partenón, aquí tenés el mejor ejemplo. ¿Te acuerdas que te dije que no era solamente columna, sino que dentro había un templo? Esto era de la misma forma. El techo aquí era de piedra, pero bueno, con el paso del tiempo no lo resistió. También se nota que hubo incendios. Aquí ves la piedra negra y todavía se pueden ver los bajorrelieves. Aquí se ven muchísimo mejor. Y esta era la puerta trasera del templo. Y es la parte que todavía se conserva en muy buen estado. Esas piedras que estás viendo ahí, esas piedras fueron talladas hace 3000 años atrás, igual que las columnas, igual que esto de aquí, construido 3000 años atrás. Está muy bien para sacarse fotos de Instagram y hacer poses y demás, pero esto es parte de nuestra historia y como tal se está preservando para también que lo vean las generaciones futuras. Viajeros, viajeras, ¿qué tal? Nuevo día en Vengo Viajando. Para ustedes va a ir todo en el mismo video con Atenas, pero quería mostrarles algo que tiene que ver con la mitología griega, un punto que también tiene que ver con la geoestrategia de Atenas, y es ni nada más ni nada menos que el Cabo de Sunión. Esta es la punta de Ática. Ática es donde está Atenas. La punta de Ática continental, luego ya vienen islas, como ves allá, y hay unas más allá atrás, que no sé si se llegan a ver. Y aquí está erigido el templo, o estuvo erigido el templo a Poseidón, que es ese que estás viendo ahí arriba. Desde ese templo, desde esta punta, desde este cabo, se divisaban todas las naves que iban a ir a Atenas. Entonces era un punto geoestratégico bastante importante, donde había vigías ahí que avisaban a Atenas la entrada de barcos, en este caso por ejemplo de los persas que venían a conquistar y a invadir, uno de los tantos imperios que vinieron aquí, ¿no? Entonces aquí también es donde ocurrió algo trágico, porque se menciona este cabo, del Cabo de Sunión, en la primera vez en la Odisea de Homero. En la Odisea cuenta que Egeo, el padre de Teseo, estaba esperando que su hijo vuelva de haber matado al Minotauro. ¿Se acuerdan el Minotauro que estaban en un laberinto? Teseo fue quien lo mató. Entonces, ¿por qué? Porque Teseo había sido enviado ahí como un joven más de los 7 jóvenes y 7 señoritas vírgenes que se enviaban para que el Minotauro se alimentase de ellos. Teseo pudo escapar y pudo matar al Minotauro. Eso se lo había prometido a su padre, Egeo, que lo esperaba ahí, justo donde está el templo de Poseidón. ¿Qué pasó? En ese entonces se navegaba con velas negras, vaya uno a saber por qué. Entonces Teseo le prometió a su padre que si él llegaba victorioso de haber matado al Minotauro, vendría o izarían velas blancas en el barco que lo traía. Pero ¿qué pasó? La tripulación se olvidó de esto y no cambió las velas negras habituales por las velas blancas. Entonces Egeo, al ver que el barco que debería traer a su hijo venía con velas negras, supuso la muerte de su hijo y se suicidó lanzándose desde ahí hacia las rocas. Teseo estaba vivo y toda la historia de lo que pasó con Teseo, que también fue rey de Atenas, está contada en la Odisea. Así que este poquito de historia me hizo venir hasta aquí. Ahora vamos a ir allá a ver de cerca el templo de Poseidón, porque dice que incluso el mismo Lord Byron escribió su nombre en una de las columnas. Vamos a ver si la encontramos, no lo sé. Vamos a ver también cuánto sale, porque esto es tiki 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 tiki. Normal, ¿no? Así que bueno, vámonos allá. Bueno, infelizmente, como dicen los brasileños, no vamos a poder ver la inscripción que hizo Lord Byron en las columnas de aquí del templo de Poseidón, porque no se puede entrar.
y está bien que así sea, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo el templo de Poseidón, que, como curiosidad, ¿ven las estrías que tienen las columnas? Habitualmente se hacían de una profundidad de 20 centímetros, pero aquí se hicieron un poquito más lisas, de 16. ¿Por qué? Porque sabían que el efecto del aire, fíjense que está a una altura considerable, sabían que el efecto del aire marino iba a desbastar el mármol con el paso del tiempo. Entonces le hicieron menos proclive a que ese efecto abrasivo del aire con el paso de las centurias sea un problema. Y ahí lo tienen, se conserva bastante bien todavía. Acuérdense, esto está hecho en el siglo V antes de Cristo. Entonces estamos hablando de un monumento que tiene 2500 años. Todas las columnas, todas las piedras que ven ahí son de mármol. Y desde aquí, desde este punto, es donde Egeo divisaba la vuelta de su hijo Teseo, y al ver el barco con las velas negras, como les dije, se arrojó ahí al vacío. Hay una caída considerable, deben ser unos 60-70 metros. Así que terminó con su vida de forma rápida y creo que tal vez indolora. Sigue haciendo mucho calor, me está entrando sudor en los ojos y me arden. No puedo sacarme las gafas porque si no parezco un chino, no veo nada. Voy a tener que hacerlo, pero mira. Si ven ahí el detalle de mi camiseta, toda transpirada en sudor. No es el sudor de Teseo, es el sudor mío. Y esto es todo lo que está para ver aquí. Bueno, espero que les haya gustado esto. Espero que hayan aprendido algo o hayan recordado algo del colegio en cuanto a la Odisea, en cuanto al laberinto del Minotauro. Borges escribió sobre él, hay un libro muy bueno de eso. No me acuerdo en qué, creo que está en el libro de Arena o en alguno de esos de Borges. Está la historia de Teseo y el Minotauro en una versión diferente, ¿no?, de Borges. Como ustedes saben, Borges dominaba bastante bien la mitología griega y él se permitió con esa cultura hacer una versión distinta de el Minotauro y Teseo. Así que nada, los dejo aquí con esta imagen y me despido hasta el siguiente video. Nos vemos.